Esto es Entérate. Paralelamente a su trabajo jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desarrolla una muy amplia gama de actividades de capacitación, actualización, de intercambio y de colaboración con organismos nacionales e internacionales especializados en materia electoral. Su difusión a nivel masivo es fundamental para cumplir con el principio de transparencia y construir la ciudadanía. Soy Roxana Noriega. Acompáñanos y entérate de los eventos y actividades más destacadas impulsadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Gracias por seguirnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, continuamos con el 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral que se desarrolló en la ciudad de Oaxaca. Hoy veremos la 4ª mesa de trabajo denominada Igualdad de Género y el Derecho a la Autonomía de los Pueblos Indígenas. Ha sido preocupación del Tribunal Electoral juzgar con perspectiva de género y en especial cuando involucra la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El observatorio es una muestra del compromiso del Tribunal Electoral para consolidar la democracia, ya que la única forma de nutrir los razonamientos jurisdiccionales es mediante el diálogo activo con cada una de las esferas de la sociedad. Les pedimos amablemente nos acompañen. ¿Qué es lo que viene a reconocer la ley? Es precisamente estas maneras distintas de nombramiento de sus autoridades y, por supuesto, también no solamente la representación, sino las formas en las cuales estas comunidades eligen. De tal manera que nosotros tenemos que en Oaxaca, de estos 417 municipios, 57 eligen cada año, 31 cada año y medio, 1 cada 2 años y 328 cada 3 años. La manera en la cual se elige puede ser a través de alzando la mano, poniendo en un pizarrón los nombres de las personas que se considera que pueden ser representativas o autoridad en la comunidad, formando filas, pelotones, poniendo los nombres en distintos pizarrones y que las filas se carguen o que vayan al nombre de la preferencia, y esto es lo que ha venido a ser reconocido. La ley en el código, en el libro sexto, establece también ya un procedimiento que tiene que ver con la preparación de la elección y los resultados de la elección. Entonces, a esta dirección, hasta hace algún tiempo, se le había planteado que recopilara esta información y en el respeto de los pueblos indígenas, viera que cubriera ciertos requisitos que marca la ley y que pues el representante, su credencial de elector, que fuera gente que la comunidad está avalando, ¿no? Y se le daba un reconocimiento. Esto se viene a romper desde hace 15 años, 20 años, en que las comunidades empiezan a conmocionar y hay una inquietud porque haya la participación de agencias o de actores emergentes como avecinados, como migrantes y como mujeres en las comunidades. El caso concreto de San Bartolo Coyotepec viene a ser un paradigma y un fenómeno que hay que considerar. El pasado mes de octubre, el año pasado, después de 2 intentos de asambleas fallidos de la autoridad que convoca porque ya la gente estaba apática para la elección,
finalmente se reúne y ahí las mujeres plantean, después de la elección del presidente y del síndico, que pues que hay poca gente y que también se habría que considerar a las mujeres. Hay descalificativos para este pequeño grupo de mujeres, ellas se enojan, salen de la asamblea, la asamblea continúa y eligen a todo el cabildo. Inmediatamente después de esto, las mujeres se inconforman y empiezan a pues manifestar su descontento a través de los medios. Se empieza a señalar que no hay un respeto de la participación en el municipio de San Bartolo Coyotepec, un municipio que es conurbado, que es cercano a la ciudad de Oaxaca, está cerca del aeropuerto y que se conoce y se distingue por ser alfarero, ¿no? Por hacer artesanías de barro negro. El conflicto empieza a escalar porque 10 días está en los medios, a los 10 días se presenta la ciudadana Abigail Castellanos y plantea una situación de exclusión y una cuestión de discriminación. El órgano electoral interviene, se realiza nuevamente la asamblea comunitaria, se trata de hacer que la autoridad reconozca el derecho de las mujeres y que éstas participen. La elección se lleva a cabo, sin embargo, quedan exactamente el mismo número de hombres que había sido electo en la primera elección. La situación empieza a escalar de tal manera que se va el Consejo General Electoral reconoce la elección porque participan las mujeres, pero los que son nombrados son nuevamente los hombres. Entonces el Consejo Electoral dice hubo participación de hombres y mujeres, se eligió a 5 hombres, pero hubo participación, ellas ejercieron su derecho de voto. El Consejo General Electoral aprueba, después el Tribunal Estatal también lo aprueba y pasa la impugnación, la cadena impugnativa pasa hasta la Sala Regional Jalapa, que también aprueba la elección, sigue escalando el conflicto y llega a la Sala Superior. En la Sala Superior, la sentencia deriva que ha habido una exclusión de las mujeres, una discriminación y se mandata a una elección en donde participen las mujeres. Esto genera una reacción de las comunidades, de la comunidad, de todos los barrios, cofradías, gremios que forman parte de San Bartolo Coyotepec, porque están a disgusto con esta sentencia del tribunal. Ellos dicen sí, les dimos oportunidad de que votaran, ¿por qué hemos de considerarlas ahora que tienen que quedar en un número que también establece la sala, que haya un número al menos de 2 regidoras? Y empieza toda una conmoción y por supuesto empieza toda una preparación de esta elección en los términos que nos marca la sala. Sin embargo, estos colectivos empiezan a plantear que a 5 meses de esta cadena impugnativa, a 5 meses de que no tienen autoridad como presidente, como cabildo, se dotan de ellos de una autoridad y empiezan a organizarse. Ellos marcan a las instituciones de gobierno, no solamente al órgano electoral, que ellos van a marcar la pauta, que no quieren un administrador municipal, que sí van a considerar a las mujeres, pero que lo van a hacer en sus términos. La asamblea finalmente, después de promoción de derechos ciudadanos de las agencias y especialmente de las mujeres, de perifoneo, de mantas, de actividad de promoción de información de los derechos de las mujeres, finalmente termina el 11 de abril con una elección que dura desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Los colectivos están muy interesados en que la sala entienda la mecánica y
la forma pautada que tienen de terna a terna elegir a cada uno de los 5 miembros que forman el cabildo. Y eligen, bueno, amplían su número de regidurías y eligen no solamente a 2 mujeres, como lo habían hecho en el proceso electoral anterior, sino eligen a 4 mujeres y 6 hombres. 10, se amplía su cabildo y con esto dan pauta para que los tribunales, el órgano electoral se entere que ellos tienen una forma especial y piden también el reconocimiento y su respeto a estas formas. En el transcurso de esto, ya con esto terminaría para decir efectivamente qué es lo que está en cuestión. La agencia municipal, la única que tienen, que es Reyes Mantecón, es un elemento también de discusión, es un elemento que también la promovente Abigail Castellanos y este pequeño grupo de mujeres también interpone en sus alegatos para que sean considerados, porque hasta el momento no habían participado en la elección del municipio. Se plantean a la expectativa. El agente municipal dice que este conflicto ha conmovido a la comunidad y ellos prefieren detener su exigencia o la reflexión de la inclusión en la participación de la elección mientras su cabecera resuelva esta elección. Ellos en el momento no quieren participar. Sin embargo, el Consejo Municipal Electoral que se conforma en esta comunidad sabe que no puede negar los derechos a nadie y entonces establece que el día de la elección, si la ciudadanía, hombres o mujeres de Reyes Mantecón llegan a la elección, les respetarán su derecho de votar y de ser votados. Sin embargo, esperan, por supuesto, que no se presenten a la elección, que la comunidad respete la situación que se está dando en este municipio. ¿Cuál es el reto ahora que tiene San Bartolo Coyotepec? San Bartolo Coyotepec tiene ahora el reto de mantener, como dicen los tribunales, de manera progresiva el reconocimiento a las mujeres y de incluir en la siguiente elección de 2016 a las mujeres, a otras mujeres. Y también tiene el reto de la inclusión de la agencia municipal. La agencia municipal representa una población mucho mayor que la de la cabecera, la rebasa, la triplica o la cuatruplica en número de habitantes. Y también pues se ha complicado ahí porque como siendo un municipio conurbado hay condominios, hay zonas habitacionales y actores que están llegando desde empleados de gobierno, desde empleados de salud con los hospitales y que se están asentando a vivir alrededor o en el territorio del municipio. Esto plantea, por supuesto, un reto para el municipio, un reto para los tribunales y, por supuesto, un reto para el órgano electoral. El próximo año se les preguntará a las comunidades cuál es el procedimiento por ley, cuál es el procedimiento que emplean para elegir a sus autoridades. En ese sentido, los órganos electorales, judiciales, las instituciones tenemos un gran reto que cumplir, promover estos derechos, permitir que haya discusión, propiciar la reflexión y por supuesto que también empujar o dar las condiciones para que las mujeres participen. Yo estoy convencida, después de este caso y otros que podría narrar y que podría ilustrar mucho con esta judicialización que se ha dado de los conflictos en los municipios oaxaqueños, que no obstante que no hay muchos municipios donde las mujeres estén pugnando por participar, pues hay una asignatura pendiente, las mujeres han sido reconocidas en su aportación que pueden dar al desarrollo de las comunidades, pero también estoy convencida, como ya lo plantearon las mujeres zapatistas indígenas, que estos cambios también tendrán que darse en sus términos. Son ellas las que viven en estas comunidades, son ellas las que participan
porque sí participan de alguna u otra manera y ellas serán las que también tendrán que ir definiendo de qué manera, cómo es que quieren participar. Y nosotros, pues en este caso como el órgano electoral, ir coadyuvando, ir apoyando a que las comunidades indígenas se planteen sus cambios, sus retos y que abran espacio a las mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gloria Zafra. Un interesante recorrido sobre las particularidades del gobierno y de las comunidades indígenas, incluso el repaso sobre el asunto de San Bartolo Coyotepec, que mucha discusión ofreció en sala superior y terminó en una sentencia que afortunadamente se está cumpliendo, pero como nos dice, todavía falta mucho por hacer. Sin más, cedo el uso de la palabra a la doctora Laura Raquel Valladares de la Cruz. Por favor, doctora. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema tan importante que son los derechos de género en el marco de las comunidades indígenas, en el marco del derecho a la autonomía. Me parece que es un tema no difícil de abordar. Lo que yo voy a intentar aquí es hacer unas reflexiones desde lo que hemos hecho con una mirada antropológica y con un pie en el derecho. También quisiera señalar que me da mucho gusto que estemos ya en una fase donde podemos evaluar cuáles han sido los avances que se han dado en México con relación al reconocimiento de los derechos indígenas. Tenemos ya 2 décadas de una nueva política frente a los pueblos indígenas que se ha traducido, como todos saben, pues en reformas constitucionales, reformas institucionales y algunas políticas afirmativas. Muchas de ellas tienen que ver con género. Se trata de un cambio sin duda muy relevante después de 200 años de vida republicana, en donde el modelo de Estado había intentado más bien crear la homogeneidad de la población, la homogeneidad del sistema jurídico, crear un Estado monista, pues dimos un giro a un Estado que reconoce a su población como plural y reconoce las diferencias culturales y algunos sistemas de justicia y sistemas de gobierno diferenciados, de tal suerte que sí estamos hablando de un México distinto. Podríamos hablar también de 2 etapas, una que consistió en los reconocimientos, la construcción de estas normas, leyes, instituciones, políticas, y ahora, digamos, ya no estamos en esa etapa de reconocimiento de derechos, sino de ejercicio de derechos, que eso es muy importante. Se ha reiterado muchas veces aquí que uno de los grandes problemas que enfrentamos es la brecha de cumplimiento de derechos, ¿no? Poco ha cambiado en la vida de los pueblos indígenas frente a tanta legislación, esa es una asignatura muy importante de considerar. Ahora bien, también me gustaría decir, no quisiera de reconocer, que al igual que el Tribunal Electoral, también la Suprema Corte de Justicia tiene un papel muy importante para abordar temas que antes hubieran parecido poco probables en una instancia de gobierno federal. En el caso de la Suprema Corte, entre varios casos relevantes, el que me interesa señalar es el de los wixárikas, los huicholes, donde hubo una defensa a su territorio sagrado por la llegada o el otorgamiento de varias concesiones mineras en este territorio y la Suprema Corte decidió detener el caso, detener las concesiones mineras en tanto se resolvía este debate de derechos de este pueblo al territorio. Este es un precedente de una enorme relevancia porque, como estamos viendo y seguiremos viendo en las siguientes décadas, uno de los temas más delicados en nuestro país es justamente la llegada de muchas empresas para explotaciones mineras. Esto que se ha llamado el giro neoextractivista en México y en América Latina pone en riesgo muchos territorios, pone en riesgo el equilibrio ecológico, pone en riesgo la sobrevivencia de muchos pueblos y seguramente por ahí van a venir muchas controversias y esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelva a estar a la altura de defender los derechos de los pueblos indígenas. Bueno,
También quisiera empezar esta reflexión señalando dónde podemos ubicar la importancia del derecho de las mujeres indígenas en el marco de la libre determinación de los pueblos indígenas. Si nosotros reconocemos que el derecho a la libre determinación tiene como fundamento, como cimiento fundamental, dos cosas. Una, la elección de las autoridades de los municipios o comunidades indígenas, y la segunda, el derecho a impartir justicia de acuerdo a sus sistemas normativos. De tal suerte que justamente el tema de los derechos de las mujeres incide en estos dos cimientos de la autonomía, de tal suerte que a mí me parece que el debate de los derechos de las mujeres no puede separarse del derecho al ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas. De lo contrario, se generan muchas tensiones que estas se expresan nítidamente en las 4 resoluciones que nos compartieron para reflexionar. Bueno, a partir de estas 4 sentencias, yo preferí centrarme en una. Afortunadamente, otra de las sentencias es la 16 de 2014, que es justamente el caso de San Bartolo Coyotepec. Y es un caso interesante porque además de mostrarnos el largo camino que tiene que recorrer un grupo de mujeres cuando decide impugnar una resolución o decide pedir la protección de sus derechos políticos, el proceso es muy largo, pasa por muchas instancias y ahí se generan muchas tensiones al interior de la comunidad. Aquí afortunadamente lo que no dice el expediente, pero que sí nos acaba de comentar la ponente, es cómo los propios pueblos buscan soluciones a estos dilemas que a veces se generan dentro y a veces se generan fuera. Una solución poco tradicional, simplemente crean más regidurías y entonces ahí hay mujeres. Miren, esto es una de las experiencias o de las expresiones de cómo al interior de muchos pueblos indígenas, no solamente en Oaxaca, sino en todo el país, muchos de los dilemas que se presentan en términos jurídicos, muchos de los dilemas que debatimos las mujeres que estudiamos temas de mujeres y de mujeres indígenas, las mujeres y los pueblos los resuelven en la práctica, en la vida cotidiana. A veces no es necesario caminar todo este proceso jurídico largo, tedioso y que puede generar nuevas tensiones. Esa es una preocupación que quisiera dejar en la mesa, que estos procesos podrían generar tensiones más amplias que las que existían previamente. Puede generar nuevos faccionalismos, puede inhibir la participación de algunas comunidades. En el caso de San Bartolo Coyotepec, este caso 16 de 2014, es muy claro que la única agencia diga yo no voto. En esta ocasión está muy complejo el escenario, mejor hasta la próxima. Y así cada comunidad va buscando las formas de resolver sus conflictos. A ver, entonces, ¿qué es lo que quiero proponer acá? Me parece que todavía estamos en un dilema fuerte frente a cuál es el bien jurídico a proteger. ¿La comunidad? ¿El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas? ¿O el derecho de un pequeño número de ciudadanos que en ocasiones cuestiona, aquí lo que nos interesa, las formas de elegir a las autoridades? No es un caso menor, es un tema de cuál es el bien jurídico a proteger. Otros países como Colombia han tenido como mayor claridad en cuál es este bien, la comunidad. Y entonces se negocia, se media, se concilia para reconocer derechos a minorías o derechos de personas que contravienen alguna resolución de justicia o en este caso cuestiones electorales. De tal suerte que este nuevo escenario de reivindicación de derechos de las mujeres a participar en procesos electorales en las asambleas o en los pueblos también nos permite dar cuenta de en qué tanto ha cambiado la relación de los pueblos indígenas con el Estado mexicano, hasta dónde ha llegado el reconocimiento de esa autonomía, porque justamente la relación con el Estado se da a través de instituciones, en este caso del tribunal o todo el aparato que tiene que ver con los derechos electorales. Dicho esto, quisiera hacer partir de algunos presupuestos. El primero,
no quiero dar la idea de que defender como derecho primordial la colectividad y el derecho a la autonomía implica subordinar o desconocer derechos de las mujeres. Por eso estos presupuestos son importantes de poner en la mesa de debate. 1. La lucha de las mujeres por su participación en espacios de decisión y de representación en las asambleas, a través de los votos, etcétera, es una lucha legítima, es una lucha que tiene como base las demandas de las propias mujeres. También, si hacemos un recorrido de los últimos 20 años en distintas entidades de la República, sí me parece que podemos hablar de las mujeres como nuevas sufragistas. En diferentes estados de la República las mujeres indígenas están contendiendo por cargos en las instancias municipales, algunas en el Congreso, en los congresos locales o incluso en el Congreso de la Unión. Entonces sí hay una demanda legítima que se construye desde las propias mujeres. Esto es importante porque creo que es necesario no ubicar a las mujeres como víctimas agraviadas, como discriminadas, con poca visibilidad. Ciertamente tenemos problemas serios de subrepresentación. Ayer igual nos daban aquí un dato. En el 39% de los municipios que eligen por usos y costumbres no participan mujeres. Eso es un dato fuerte. Otro dato, en términos de mujeres participando como presidentas municipales en los sistemas de usos y costumbres, no llegan ni siquiera al 1% las presidentas municipales. Algunos otros estudios relevantes, por ejemplo, los que ha hecho la doctora Margarita Dalton, que está aquí en el CIESAS Oaxaca, uno de sus primeros estudios para el año 2003-2005, hizo un recuento de cuántas mujeres habían accedido a las presidencias municipales en este estado y señalaba que, bueno, hay una minoría en el caso de usos y costumbres, pero para el periodo que ella analizó, ni una sola mujer, ni una sola, logró concluir su gestión. Muchas renunciaron, no fueron obligadas a renunciar, les impusieron o las acusaron de ciertos manejos, en fin, por distintas presiones, ninguna acabó su cargo. Esto está cambiando. Muchas, o la mayoría de las mujeres que ahora ejercen este cargo de representación municipal sí acaban su gestión y algunas tienen resultados muy positivos. Esto habla de que sí hay cambios pequeños, pero muy significativos en la vida de los pueblos. Ahora, el otro presupuesto que es muy importante poner en la mesa de debate cuando se discuten los derechos de las mujeres es que justamente la exclusión en los procesos de toma de decisiones al interior de las comunidades ha llevado a que se construya una visión profundamente estereotipada y estigmatizada de los pueblos indígenas. Muy poco sabemos de las mujeres que ejercen el cargo de manera positiva, transparente, que buscan mediar, incluir, etcétera, sino que más bien todos conocemos los pocos casos que muestran a las comunidades como intolerantes. Casos de Querétaro, por ejemplo, aquí mismo en Oaxaca. Eufrosina Cruz es una de las diputadas que en foros nacionales e internacionales ha sido conocida por denominar a los usos y costumbres como abusos y costumbres. Y entonces eso etiqueta a los sistemas de justicia, acota el debate. Entonces, por eso es tan importante que cuando se discutan estos temas de inclusión de las mujeres, se contextualice, se intente escuchar los diálogos que hay al interior de las propias comunidades. Ahora, también me gustaría decir que este carácter de nuevas sufragistas a la que hago referencia no solamente se acota al espacio municipal, sino que se han creado organizaciones a nivel nacional e internacional solamente de mujeres indígenas. Otra constatación, sin duda alguna, es que se han juridizado los temas electorales. Yo en este cuadro quería ponerle simplemente esta muestra de la juridización, cómo
se han multiplicado exponencialmente los casos que recibe el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. De 2006 a 2007 solo 60, 2009-10, 254 casos, pues tienen que ver con la elección del gobernador, y en el año pasado, 2012-13, hubo 587 casos dirimidos por aquí. Aquí hay una clasificación de estos casos, son de diferente origen, pero por ejemplo en el caso de la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos, solo 107 fueron, en el caso indígena, 17%, de tal suerte que es una minoría en el ámbito de los recursos que recibe esta Corte. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular con los trabajos del 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral que se desarrolló en la ciudad de Oaxaca. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.